Buenas noches, chicos, bienvenidos nuevamente a esta segunda sesión de la materia de seminario de finanzas. Obviamente ya en esta última sesión vamos a dar por terminado y cerrando la materia, cerrando esta asignatura. Obviamente pues tuvo una duración de tres semanas este módulo. Ya regresando, pues obviamente posteriormente en enero vamos a empezar de nueva cuenta otra asignatura. Como quiera les estaré publicando en el tablón principal, Classroom, para que estén al pendientes también y estén enterados. Y ya posteriormente el día de mañana pues les estaré publicando también la evaluación que corresponde a esta asignatura para que estén al pendiente también. Entonces vamos a continuar, vamos a terminar de ver algunos temas que están pendientes. Entonces estábamos viendo la cuestión de los estados financieros dentro de una empresa. Vamos a ver la cuestión de los estados de cambio de patrimonio neto. Vimos toda la cuestión de finanzas, bolsa de valores, obviamente la persona que está en cargo de finanzas, la cuestión del valor de dinero en tiempo, lo que es matemática financiera, la cuestión de interés simple, interés compuesto, sus diferencias, el valor presente, cómo sacarlo en determinado momento. Y estamos viendo esta parte de los estados financieros que obviamente son importantes para la toma de decisiones dentro de una empresa. Obviamente vimos lo que es balance general, el estado de pérdidas y ganancias, y estábamos en el estado de cambio del patrimonio neto. Obviamente este tipo de estado nos muestra las variaciones ocurridas en las distintas partidas patrimoniales dentro de un periodo determinado. Nos dice que muestra la situación financiera de la organización en lo referente a las variaciones que ha habido en un periodo de las partidas del patrimonio. ¿Por qué es importante analizar este estado? Porque pues, este estado es de suma utilidad para el analista que desea descubrir el factor que determinó el cambio del monto del capital social en un periodo. Y es importante, ¿por qué? Porque como ejemplo, dice, es diferente el incremento del capital por mayores aportes en efectivo que por el incremento por capitalizaciones de resultados acumulados. Y debemos resaltar que el incremento del capital no solo será suscrito, sino también pagado. Algunas empresas, a fin de que la institución financiera les otorgue el crédito, incrementan el capital social por nuevos aportes, pero solo depositan efectivamente una parte, mejorando así su situación de endeudamiento de manera artificial. Ok, aquí tenemos un ejemplo de obviamente la estructura de un estado de cambio en el patrimonio neto, ingresos netos reconocidos directamente al patrimonio neto y algunas otras cuentas que también van leyendo y cómo podemos hacer una comparación versus años contra años, por ejemplo este 2007 contra 2006. También tenemos el estado de flujo de efectivo, que obviamente va dentro de los estados financieros de una empresa. El estado de flujo de efectivo o flujo de efectivo muestra el efecto de los cambios de efectivo y equivalentes de efectivo en un periodo determinado.
Obviamente el efectivo es el activo más líquido constituido por el dinero disponible, o sea, ese dinero en sí palpable. Dice, o también pues son depósitos en los bancos o otras instituciones financieras, así como otras clases de cuentas que tengan características generales de depósitos a la vista. Obviamente, ¿y qué son los depósitos a la vista? Pues son aquellos depósitos en los cuales se puede retirar o depositar fondos en cualquier momento sin previo aviso o restricción. Dice, son fácilmente convertibles en una cantidad conocida en efectivo y asimismo tienen un vencimiento a corto plazo desde la fecha de adquisición. Operaciones que no son efectivos, la adquisición o venta de activos asumiendo activos o pasivos directamente relacionados con esos activos o mediante leasings. Dice, la adquisición de una empresa mediante la emisión de acciones también, o sea, no hay dinero de por medio, simplemente son acciones. La anterior es asumiendo activos o pasivos con una empresa a lo mejor pues, vende, o sea, compra los activos y compra los pasivos de la empresa, o sea, directamente dice, ok, me quedo con eso y yo absorbo la cuestión de los pasivos también. La conversión de deuda en patrimonio neto también es una ocasión o una operación donde no se involucra efectivo directamente. Vemos cómo se realiza un estado de flujo de efectivos. Sí, es un formato, un ejemplo también. Ok. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Alguna duda o comentario en la cuestión de los estados financieros de las empresas? ¿Duda, comentario o algo que quieran aportar al tema de esta situación? De hecho, es más que nada, es como un tipo de recordatorio. De hecho, ya lo vieron. Les comentaba hace rato, en alguna otra materia pudieron haberlo visto, cómo calcular el estado de pérdidas y ganancias, flujo de efectivo, el balance general también. Entonces ya lo vieron, simplemente es eh, concientizar en esta cuestión que todo esto forma parte de lo que son las finanzas dentro de una empresa. O sea, y que todos juegan un papel primordial, tanto obviamente los que realizan, las personas que está a cargo del director de finanzas o un gerente de finanzas que está a cargo obviamente de las finanzas de la empresa, obviamente para qué nos sirven las finanzas y todo lo que nos arroja la finanza, pues ya vimos que nos arroja información financiera, mediante qué, mediante obviamente la realización de los estados financieros, etcétera, etcétera. Y pues tenemos varios estados financieros como tales. Entonces, si no hay dudas ni comentarios, vamos a proseguir. También vamos a ver la clasificación de los principales métodos de análisis de los estados financieros. Tenemos formas de análisis financieros. Dice, el análisis de los estados financieros puede ser realizado de diversas formas, dice, los cuales no son excluyentes, sino más bien complementarias. Dice, las modalidades más utilizadas de análisis están conformadas por, dice, el análisis porcentual, en este caso los ratios o índices financieros, el análisis del flujo de fondos, flujo de efectivo y el análisis gráfico, obviamente solo para presentación, o sea, revisión de gráficas. ¿A qué nos referimos con análisis porcentual? Dice, este análisis consiste en transferir los valores absolutos mostrados en los estados financieros o valores relativos con el objeto de realizar un análisis más objetivo. Dice, el análisis porcentual puede ser de dos tipos, un análisis vertical o horizontal. El vertical es aquel que traduce los montos de los estados financieros como porcentajes de una partida básica. Si en el caso del del estado de pérdidas y ganancias, si todas las partidas suelen ser expresadas como un porcentaje de las ventas. En el caso del balance general,
Todos los rublos del activo, pasivo y patrimonio se convierten en porcentajes respecto al total del activo o, lo que es lo mismo, al total del pasivo y patrimonio. Análisis horizontal, dice, el cual tiene por objetivo el mostrar la forma en que las partidas individuales combinan de un periodo a otro. Para esto, todas las partidas de un periodo son expresadas como porcentaje del periodo base, de manera que se calcula un incremento o decremento porcentual respecto al año anterior. También tenemos los ratios o índices financieros. Estos suelen conformar la parte central del análisis de los estados financieros. Se definen como coeficientes que vinculan diferentes partes de los estados financieros en un intento por encontrar claves sobre ciertos aspectos particulares del negocio. Dice, las razones financieras suelen centrarse en 4 áreas específicas como son la liquidez a corto plazo, la solvencia a largo plazo, la gestión o eficiencia y la rentabilidad. Entonces, esos son los índices financieros: liquidez, solvencia, gestión, eficiencia y la rentabilidad de la empresa. Obviamente, mediante esos índices podemos determinar también o sacar un análisis de los estados financieros, qué tanta liquidez tiene la empresa, qué tanta solvencia de pago, la eficiencia en la recuperación a lo mejor del capital de trabajo y obviamente la rentabilidad, si nos es rentable estar pues en ciertas formas estar produciendo algún tipo de artículo, si estamos obteniendo la utilidad deseada, etcétera, etcétera. También tenemos el flujo de fondos y flujo de efectivo. Este tiene por objetivo el analizar en detalle el movimiento financiero de la empresa sobre la base de las fuentes de fondos disponibles en el periodo y el uso al que se han destinado dichas fuentes. La fuente de información para este análisis proviene de los estados de flujo de efectivo y del estado de cambios en la situación financiera. Para efectos del análisis, los flujos pueden ser analizados desde el punto de vista de fuentes y usos. También es conveniente analizar los flujos tomando en cuenta el origen de su movimiento, clasificándolos en actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Y tenemos el análisis gráfico, como ya veíamos anteriormente. Este es utilizado para fines de presentación y no presenta una forma definida, sino que puede ser ampliamente utilizado de acuerdo al propósito del análisis, el público objetivo y la imaginación del analista para transmitir los resultados de la manera más clara posible. Dentro del análisis gráfico podemos distinguir, entre otros, los gráficos de barras, los gráficos de participación circular o de pastel, llamados pie o torta, dice, y gráficos de tendencia basados en coordenadas, mejor dicho, valores o montos y abscisas en tiempo o año también. ¿Ok? ¿Alguna duda en las formas de los análisis financieros? Análisis porcentual, los índices financieros, flujo de fondos, flujo de efectivo y el análisis gráfico. ¿Alguna duda o comentario, chicos? Ok, nadie. Entonces continuamos. Continuamos con los análisis e interpretación, en este caso de los dice, por razones o relaciones financieras, los ratios de liquidez, la gestión, la solvencia y rentabilidad. ¿Cuál es el objetivo de un análisis financiero?
Obviamente, pues saber el significado de las partidas que componen los análisis, los estados financieros básicos y la forma en que fueron elaborados. Obviamente nos permiten entender la información económica y financiera contenida implícita y explícitamente en ellos. A partir de ese conocimiento, podemos analizar económica y financieramente una empresa, los que nos dará herramientas para estimar su comportamiento futuro. Y se busca medir el rendimiento de la empresa dentro del contexto del negocio que desarrolla, sus objetivos y estrategias. Si un análisis detallado permite determinar cuáles son los factores clave de un negocio, requisito indispensable para una proyección razonable de la situación económica y financiera futura de la empresa. El objetivo del análisis financiero es informar oportunamente la situación económica y financiera de la empresa a una fecha determinada. Es evaluar y verificar los logros de los planes fijados por la gerencia y el directorio. Dice planificación estratégica, financiera, económica y tributaria y acciones de control y gestión. Los análisis de los EF dice consiste en tomar información de uno o varios de los estados financieros de un periodo y analizar las relaciones que hay entre ellos y el negocio desarrollado. También este tipo de análisis permite comparar el rendimiento de la empresa a lo largo del tiempo y o comparar el rendimiento de la empresa con respecto al de las empresas de la industria a la que pertenece. Es importante señalar que las razones financieras obedecen a ciertos patrones y no siempre se usará la misma fórmula para su cálculo. Por lo tanto, antes de tomar su valor en forma absoluta, se debe analizar significado y método de cálculo. Obviamente también vemos los ratios nuevamente, se llaman también índices o ratios financieros y son la comparación de cifras reportadas de los estados financieros con la finalidad de evaluar la situación financiera y económica de la empresa a una fecha determinada. Los indicadores más comunes son la liquidez, la solvencia, rentabilidad y gestión. Si lo vemos en forma general, dentro de, obviamente, de un balance general, pues obviamente tenemos una posición financiera, si vemos una cuenta TED, la cuestión de activos y la cuestión de pasivos. Tenemos activo corriente, pues es la liquidez, activo no corriente, que es la fuerza de producción. Obviamente esto tiene que ver con la razón de inversiones, y dentro del pasivo corriente tenemos algún tipo de crédito comercial. Pasivo no corriente son deudas mayores a un año, y en la cuestión de patrimonio son los capital o utilidades. Estos son fuentes de financiamiento. Entonces, por un lado tenemos en el activo en la cuestión de inversiones, en el pasivo las fuentes de financiamiento, como tenemos en este caso el dinero y de dónde y a qué cuentas perteneces también dentro de un balance general. Ok, también tenemos la liquidez. Vemos aquí que es una cuenta de un activo corriente. Dice, es la posición de la empresa de efectivo necesario. La liquidez es posición de la empresa de efectivo necesario en el momento oportuno, que nos permita hacer el pago de los compromisos anteriormente contraídos. En cuanto sea más fácil convertir los recursos del activo que posea la empresa en dinero, gozará de mayor capacidad de pago para hacer frente a sus deudas y compromisos. Sin embargo, debe aclararse que la liquidez depende de dos factores: el tiempo requerido para convertir los activos en dinero y la incertidumbre en el tiempo y del valor de realización de los activos en dinero. Entonces, eso va a depender la liquidez en determinado momento. Tenemos liquidez general, que esta corresponde a las veces
que el activo circulante sobrepasa el pasivo circulante. Activo corriente, pasivo corriente, o activo circulante, pasivo circulante. Tenemos la cuestión de la prueba ácida, que muestra la capacidad de la empresa para responder a sus obligaciones de corto plazo, con sus activos circulantes excluidos, aquellos de no muy fácil liquidación, como son las existencias y los gastos pagados por anticipado. Tenemos la fórmula aquí, una pequeña fórmula para que nos permite cálculo de la prueba ácida. Son activos de cliente menos inventarios, gastos, en este caso X de datos por pagar por los anticipos entre el pasivo corriente. Anteriormente tenemos prueba ácida, tenemos una prueba defensiva que mide la capacidad efectiva de pago de las empresas en relación con su pasivo corriente en el muy corto plazo y se consideran únicamente los activos mantenidos en caja y bancos y valores negociables o aquellos de realización inmediata. Caja y bancos más valores negociables entre pasivo corriente. Tenemos también la cuestión del capital del trabajo, que es la diferencia entre el valor del activo corriente menos el valor del pasivo corriente, por lo que está definido en una unidad monetaria, lo que no permite efectuar una comparación significativa entre empresas de diferente tamaño. Activo corriente menos pasivo. Otra de las cuestiones también fundamentales dentro de las finanzas es el endeudamiento. El endeudamiento dice que los índices de solvencia, también llamados endeudamientos o apalancamientos, analizan la capacidad de la empresa para responder por las obligaciones tanto a corto como a largo plazo, satisfaciendo los pagos de intereses y el pago uniforme de dividendos. En consecuencia, permiten evaluar la capacidad de endeudamiento de las empresas, mostrando el respaldo con que cuentan frente a sus deudas totales. La solvencia de la empresa dependerá de la correspondencia que existe entre el plazo de recuperación de las inversiones y el plazo de vencimiento de los recursos financieros propios o de terceros. ¿Cómo calculamos el endeudamiento a corto plazo? Pasivo corriente entre patrimonio, el endeudamiento a largo plazo, pasivo no corriente entre patrimonio y el endeudamiento total, pasivo total entre el patrimonio. Grado de endeudamiento, pasivo total entre activo total y grado de propiedad, patrimonio total entre activo total. También tenemos la rentabilidad. Dice que los indicadores muestran los resultados del negocio y se obtienen combinando las utilidades brutas y netas del estado de resultados con el patrimonio. Dice capital, número de acciones comunes, activo total y ventas netas. Dice con el fin de evaluar las decisiones y políticas que afectan la administración de los fondos de la empresa. Rentabilidad financiera. Dice que este ratio, también llamado rentabilidad de los recursos propios, ROE, Return on Equity, dice, mide la capacidad de la empresa para remunerar a sus propietarios, representando en esta última instancia para ellos el costo de oportunidad de los fondos que mantienen invertidos en la empresa y posibilita la comparación, al menos en principio, con los rendimientos de otras inversiones.
También tenemos la rentabilidad económica, que se puede definir de forma muy genérica a la rentabilidad económica como la tasa con la que la empresa remunera todo el capital o recursos, en este caso capital empleado. Es conocida como retorno de inversión, ROI, Return of Investment, y es la relación de utilidades activo total. Obviamente tenemos varios tipos de rentabilidad: rentabilidad bruta, utilidad bruta entre ventas, rentabilidad operativa, utilidad operativa entre ventas y rentabilidad neta, utilidad neta entre ventas. Estos datos pues obviamente los sacamos del estado de pérdidas y ganancias. También tenemos el ratio de gestión. Dice que los índices de gestión permiten evaluar los efectos de las decisiones y de las políticas seguidas por la empresa en la utilización de sus recursos respecto a cobros, pagos, inventarios y activos. Estos índices evalúan el nivel de actividad de la empresa y la eficacia con la cual esta ha utilizado sus recursos disponibles a partir del cálculo de rotaciones de determinadas partidas del balance durante el año, de la estructura de las inversiones y del peso relativo de los diversos componentes del gasto sobre los ingresos que genera la empresa a través de las ventas. ¿Cómo calculamos el ratio de gestión? Es rotación de inventarios, cuántas veces. Dice costo de ventas entre inventario promedio. Dice rotación de inventario en cuanto a días, inventarios promedios por 365 entre costo de ventas. Ok, también tenemos el periodo medio de pago, que son los promedios de cuentas por pagar comerciales por 365 entre las compras a crédito. Como conclusión, obviamente en cuestión a ese tema, dice, un buen análisis financiero presenta los resultados obtenidos mediante la redacción de un informe que contemple, entre otras cosas, aspectos tales como antecedentes de la empresa analizada, datos financieros y otras informaciones utilizadas en el planteamiento de los objetivos, razones e indicadores, tendencias y porcentajes calculados en el proceso de análisis, entorno económico sobre el cual se basan las estimaciones y conclusiones, segmentación de resultados en áreas importantes y proyecciones, interpretaciones y conclusiones de la evaluación llevada a cabo. Entonces, ¿dudas con ese tema, chicos? ¿Comentarios? Que no hay dudas, no hay comentarios. Pues proseguimos. ¿A quiénes les interesa, en este caso, los estados financieros? Pues obviamente a la gerencia, para medir la rentabilidad, para medir los resultados de la gestión, el control de costos, evaluar el control interno también, evaluar normas y procedimientos, establecer correctivos y formular planes y presupuestos. A los accionistas, para medir la rentabilidad de la inversión, evaluar la gestión del directorio y la gerencia, evaluar nuevas inversiones y exigencias de mejoras y en este caso correctivos también.
a los órganos supervisores, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, Ministerio del Sector, Ministerio del Trabajo, Institución Nacional de Estadísticas e Informática. A los accionistas y acreedores, accionistas minoritarios en bolsa, potenciales inversionistas, estadísticas de bolsa, bancos, acreedores o no, proveedores, trabajadores. Entonces, esto nos lleva a la pregunta, la interrogación, que los estados financieros deben ser de reconocimiento público, sí o no, del conocimiento público. Entonces, no sé qué opinan ustedes en cuestión de esa pregunta. Deberán de ser del conocimiento público los estados financieros, o sea, de cualquier persona. Obviamente de antemano, pues no cualquier persona va a entender esta situación, esta cuestión de estados financieros, tampoco la va a saber interpretar. O sea, obviamente los involucrados en el tema, pues sí es fácil en determinado momento analizar y interpretar un balance general, un estado de resultados, etcétera, etcétera. Entonces, pero pues no todos. Para mi punto de vista, pues los estados deben de ser de conocimiento público, no precisamente. ¿Por qué? Porque pues no todas las personas deben de tener en determinado momento acceso a información confidencial desde mi punto de vista, más que nada por cuestiones de políticas, cuestiones de competitividad también, eh, cuestiones de seguridad muchas veces, y entonces, o sea, al momento de que alguien o alguna institución sí pida algún tipo eh, de prueba de la situación financiera de la empresa, pues se tiene que estar preparado para esas situaciones. Pero en sí que esté el conocimiento de cualquier gente, desde mi punto de vista, no sería válido, no sería recomendable. Otro tema importante dentro de las finanzas es el apalancamiento. Obviamente el apalancamiento nos dice, es la estructura de capital de teoría, de un poquito de la teoría del pastel. Dice, ¿cómo debería elegir una empresa su razón en la cuestión de deuda capital? O sea, si me conviene en determinado momento estar endeudado, obviamente pues son cuestiones que debemos de sopesar en ese aspecto, por eso viene aquí la cuestión de la razón de deuda capital. Dice, este enfoque para enfrentar la cuestión de la estructura de capital se denomina modelo de pastel. Dice, el pastel es la suma de los derechos financieros de la empresa, las deudas y el capital. En este caso, el valor de la empresa se define mediante esta suma. Dice, por lo tanto, el valor de la empresa V es... Y tenemos una pequeña fórmula. V es igual a B más S, donde B es el valor de mercado de la deuda y S es el valor del mercado del capital, en este caso capital accionario. Dice la figura, bueno, vamos a ver más adelante también esta cuestión. Dice, el apalancamiento es la relación entre el capital propio y el capital obtenido en una operación financiera. El incremento del apalancamiento también aumenta los riesgos de la operación, dado que provoca menor flexibilidad o mayor exposición a la insolvencia e incapacidad de atender los pagos. O sea, esa es la cuestión del apalancamiento. Por eso una empresa sin deuda se denomina empresa no apalancada. La compañía, como un ejemplo, la compañía A tiene un capital contable, en este caso, de S sobre 1000, por decir, un saldo sobre 1000. No tiene deudas y cada una de sus 100 acciones de capital se venderán en 10 pesos en determinado momento. Dice, una empresa con deudas se denomina empresa apalancada.
Como ejemplo, la compañía A decide solicitar un préstamo de 500 para pagar los dividendos de los accionistas. Entonces, es más que nada el análisis. El análisis de las empresas y obviamente por la valoración también, porque vale más una empresa en determinado momento, valen más sus acciones una empresa que no tenga deudas, no esté apalancada en este caso, no haya solicitado un préstamo sobre la empresa, que una empresa que pues obviamente haya solicitado un préstamo sobre la misma empresa y no tiene el mismo valor comercial tampoco. Hay dos tipos de apalancamiento, el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. Dice el apalancamiento operativo, nos referimos a la proporción de los costos fijos en los costos totales de la empresa. Mientras mayor sea la participación de los costos fijos en los costos totales, mayor será el apalancamiento operativo. Si una empresa está más apalancada operativamente, sus utilidades antes de interés e impuestos serán más sensibles, o sea, fluctuarán más. Dice, ante cambios, el volumen de ventas de la empresa, mayor variabilidad de resultados significa más riesgos, por lo que le corresponde un mayor venta. Desde una empresa con una alta dependencia de los ciclos de negocio, le agregamos tecnología que utiliza un alto grado de apalancamiento operativo, obtendremos como resultado una variabilidad de los resultados aún mayor. Por lo tanto, se tendría más riesgo y le correspondería un beta aún mayor. Dice, por ello decidimos que el apalancamiento operativo exacerba el efecto que tiene la condición cíclica sobre el beta. Ok, chicos, y también tenemos, por otra parte, bueno, aquí tenemos una pequeña gráfica de cómo puede ser el tipo de apalancamiento, en tanto en tecnología A, tecnología B, vemos cómo se mueven, obviamente, los totales y los fijos también. Y el segundo apalancamiento que les mencionaba es el apalancamiento financiero, que es determinar el nivel de operaciones necesarios para cubrir todos los costos operativos. Evaluar las rentabilidades relacionadas con diversos niveles de ventas. El punto de equilibrio operativo de la empresa es el nivel de ventas requerido para cubrir todos los costos operativos en el punto de equilibrio operativo. Las utilidades antes de interés e impuestos o equivale a cero en determinado momento. Ok. Bueno, se nos va a terminar el tiempo de esta sesión, chicos. Hasta aquí vamos a ver los temas en cuestión de financiamiento, de finanzas. Pues obviamente los temas son muy extensos, son muchísimos temas que conforman esta materia. Entonces, por mi parte es todo. Hasta aquí viene la cuestión de evaluación. Estén pendientes para la evaluación el día de mañana por la plataforma de Classroom para liberarles el link y cualquier duda o comentario, pues estoy a sus órdenes por medio de la plataforma de Classroom o me envían correo directamente a mi correo institucional. Entonces, muchas gracias por la atención, chicos, y que tengan buen inicio de semana. Buenas noches.